Nos habíamos quedado en este punto de la complementación. ¿Quién estaba leyendo? A ver, si me hace el favor de decir yo. Yo, profesor. Muy bien. A ver, señorita, ahora sí puedes terminar de leerlo. Complementación es la interacción entre dos virus de los cuales uno o ambos pueden ser defectuosos, o uno activo y otro inactivo, lo que da como resultado la multiplicación de uno o ambos en condiciones en las cuales la autoduplicación no ocurriría en forma ordinaria. La progenie producida se parece a las originales. Es la interacción a nivel funcional, no a nivel del ácido nucleico. Si tomamos dos mutantes con una lesión, termosensibilidad en diferentes genes, ninguno puede crecer a altas temperaturas. Si infectamos una misma célula con ambos mutantes, cada mutante proveerá la función faltante del otro y por tanto se pueden replicar. Sin embargo, los viriones progenie tendrán genomas de mutantes y ser termosensibles. Muy bien, señorita. Gracias. Y como tal, jóvenes, fíjense, aquí puede haber pues intercambio por complementación, o una interacción, mejor dicho, por complementación, entre virus defectuosos, con activos o inactivos, etcétera, pero lo que no tiene que participar para nada es el genoma viral, ¿no? Solamente es a nivel de la función, nada más. Y como tal, tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Acá. Fíjense, un virus activo y un virus defectuoso. El defecto está acá en el ácido nucleico. Un virus activo y un defectuoso. El defectuoso está acá en la cápside. Y dos virus defectuosos, fíjense, ahí, listo. Ojo, eso no quiere decir que esté inactivo, está defectuoso, simplemente hay alguna falla en cuanto se refiere. Cuando vemos esta condición acá, si nosotros infectamos en forma mixta estos y estos a una célula, ¿qué posible descendencia habrá en la infección mixta? Fíjense, el activo va a seguir acá, el defectuoso va a seguir acá. Fíjense, se ha replicado el defectuoso, pero por apoyo, con ayuda de este activo, se ha replicado. Como menciona acá, ¿no? Dice, si infectamos una misma célula, cada mutante proveerá la función faltante del otro y por lo tanto se puede replicar, ¿no? Entonces, esto lo que está sucediendo es de que a este defectuoso, esa función faltante, el otro pues la ha provisto, le ha dado, ¿no? Y se replicó. Acá, en cuanto se refiere al activo y al defectuoso, pero a nivel de la cápside, fíjense, este defectuoso ya se volvió activo ya, y este, obvio, que sigue acá replicándose, ¿no? Ya tomó su condición de activa este. ¿Por qué? Porque el defecto no era a nivel del ácido nucleico, sino a nivel de su cápside. Y como ya sabemos que el fenotipo está comandado por el genotipo, entonces normal se ha replicado, ¿no? Y finalmente, en el tercero, los dos son defectuosos. Fíjense, se replican, pero siguen siendo defectuosos. Siguen siendo defectuosos. Este le pasó una función, este también le pasó una función faltante, etcétera, y los dos se replicaron. Así, pero siguen siendo defectuosos. Ahora, ¿qué va a suceder si cada uno de ellos lo hacemos ya con infección única? Acá, en este sentido, descendencia en caso de infección única. Este activo, normal, pero el defectuoso, en la vida, pues va a replicarse. Estos, como ya han sido activos, este defectuoso se ha activado, entonces los dos normalmente se van a replicar. Mientras que en el tercer caso, los dos defectuosos en infección única, este por un lado y este por otro lado, nunca pues van a tener descendencia o nunca van a formar pues una progenie, ¿no? Así es lo que se hace, jóvenes, este tipo de interacciones relacionadas pues a nivel genético o a nivel de fenotipo entre los virus. De esa manera, los virus los que están considerados como virus mutantes,
Así, en este caso, están, cada cierto tiempo, están mutando, ¿no? Eso es lo que sucede. Bien, con esto terminamos pues la clase de la semana pasada. Nos ganó, a su delegada le dijo, faltaba una diapositiva para interpretar, ya veremos la próxima clase. ¿Está todo claro ahora sí? Aló. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Ah, profesor. pensé que era un salón de mudos, caramba. Profesor, Dime, Renato. una pregunta. Al último, donde dice descendencia en caso de infección única, donde el defectuoso no crea una progenie. ¿Dónde? ¿Cuál? En la... ¿Este? Sí, exacto. Ya, Ya. pero los padres, o sea, donde dice los de arriba, Acá, donde dice activo ajá. y defectuoso, son iguales a los que están al principio. Acá, claro. Claro. Entonces, ¿por qué no crearon otro, así como su segunda Este progenie? igual acá, Claro, ¿por qué no? este Claro. igual acá. Ujú, Es que sigue siendo defectuoso. La función le ha dado este para que ujú. se replique acá. Pero Ya. estamos ya en caso de infección única. Este solito, este solito. Ah, Ya ya. no está mezclado. Por eso dice infección única. En Ah, ya. cambio, esto es infección mixta. Los dos están infectando a una célula. Ah, ya, profesor. Ya, esta es infección única nomás ya. Este solito, este solito, este solito, este solito, este solito, cae zapallo. Así. Ujú. No, ¿Ya? no le había entendido esa parte. Ya, profesor. Ajá. Gracias. Ya. Muy bien. Entonces, como dijo Periquito, yo lo quito. Voy a dejar de compartir. Y listo. Y ahora sí, nos vamos a dedicar a nuestro tema de hoy día. A partir de hoy día y por las 3 semanas siguientes, entramos pues a la unidad 4 ya del curso, 4, semana 13, madre mía, 14, 15 y ahí terminó el ciclo, ¿no? Entonces aprovechen, jóvenes, aprovechen, estudien todo eso, que de ahí viene su parcial. No sé si habrá sustitutorio o de frente habrá aplazados, no sé. Eso recién lo van a determinar, me parece. Y de acuerdo pues al sílabo, la cuarta unidad se refiere ya totalmente a las enfermedades por causa viral, ¿no? Diferentes tipos de enfermedades virales, tanto virus con ADN como virus con ARN. A ver, ¿alguien puede interpretar qué es lo que ve en la imagen? Una célula del hígado infectado por un virus. ¿Una qué? Célula del hígado. Una célula del hígado infectado por un virus, ¿ya? Muy bien. ¿Otro? El virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B. Otro. Virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A. Muy bien. La imagen es pues obvia, ¿no? Está proyectando exclusivamente así, de manera vistosa, a un órgano de nuestro cuerpo, el hígado. Y el hígado es susceptible, es propenso pues a ser atacado por un conjunto de agentes virales, ¿no? Causantes pues de la hepatitis. Muy bien, pero la hepatitis no es una sola. Como término sí puede ser sola, pero como el virus que la causa sí varía en cuanto se refiere a la etiología, ¿no? Hay virus de la hepatitis A, hay virus de la hepatitis B, hay virus de la hepatitis C. Antes se llamaba, o sea, solamente, o sea, antes la definición de la hepatitis era hepatitis A, hepatitis B y hepatitis no A y no B. Así era la clasificación de la hepatitis, ¿no? De la etiología de la hepatitis. Entonces solamente se conocía
al virus de la hepatitis A y al virus de la hepatitis B. Hoy en día se conocen pues 5 virus que afectan al hígado y que son causantes de hepatitis. La A, la B, la C, que son, la C inclusive entró a tallar ya firme en cuanto se refiere a su epidemiología y también a su severidad. Y hay también pues virus de la hepatitis D y virus de la hepatitis E, ¿no? Estos 3 últimos antes se decía pues no A, no B. Pero hoy en día ya se sabe que hay 5 tipos. De esos 5 tipos, los 3 primeros son los más resaltantes, ¿no? Los más resaltantes. A ver, Profesor, dime. las letras que van después de hepatitis, ¿tiene algún, o sea, tiene que ver algo con el virus? O por ejemplo A, A ver, B, C, D, o es por el orden que se han ido encontrando? No, es por la designación nomás al tipo de virus. A Ah, ver, ya es más adelante como, vamos a ver. ya. A ver, me están diciendo qué virus es este. Escuché 2 opiniones. Me dijeron el virus B y otros me dijeron el virus A. ¿Cuál será? La A. La A. Muy bien, Elizabeth. ¿Otro? A ver que le contradiga. Yo dije de la hepatitis B porque ¿Por son qué los qué? que más se complica y puede llegar este, a una cirrosis, por decirlo así, si Ya. no se trata, y Ujú. prolongadamente a un cáncer hepático o cáncer. Ya, muy bien. Pero con esto de esta figura, nomás ya será eso cáncer hepático, cirrosis, todo esto. Yo lo que les estoy preguntando, ¿qué ven acá dentro del círculo esto que les estoy señalando? Muy bien, Profe, es una partícula viral, pero ¿qué tipo de virus es? es un virus con envoltura. ¿Cómo? Es un virus Con, virus con envoltura. con envoltura. Y si es virus con envoltura, ¿qué virus de la hepatitis será? La B, profe. Es porque la no tiene envoltura. Claro, la A es icosaédrico, es desnudo, ¿no? Inclusive hemos hecho ejemplo de estos 2 tipos de virus cuando hemos hecho la replicación del ácido nucleico, ¿no? El virus de la hepatitis A es desnudo y tiene ARN. El virus de la hepatitis B tiene envoltura y tiene ADN, ¿no? Fíjense, causantes de la hepatitis y los 2 son diferentes en cuanto se refiere a su estructura morfológica, ¿no? Y aquí claramente pues se ve la envoltura viral, ¿no? La envoltura viral. Muy bien, entonces jóvenes, vamos a empezar a describir inicialmente pues a los virus de la hepatitis en cuanto se refiere a las enfermedades virales. A ver, por si acaso no es sin nota, solamente para saber. Elizabeth Soraya. Sí, biólogo. Sí, A biólogo. ver, hijita, ¿qué significa hepatitis? Inflamación del hígado. Inflamación del hígado. Muy bien. Entonces, al haber inflamación del hígado, ¿lo podremos ¿Cómo? detectar? Biólogo, no lo escuché. ¿Puedo repetir de nuevo? Ah, ya te Biólogo. dije qué significa hepatitis, ya me he respondido, ¿no? Sí. Ya, ahora te digo, y cuando hay inflamación del hígado, ¿nosotros lo podemos detectar? Mm, con los síntomas. No, así, ¿El tacto? al ojo clínico, al tacto. Mm, sí es, creo que no. Sí, Todo es con, término de itis es inflamación, pues, sí, ¿no? Y al haber inflamación, siempre va a haber aumento. Hay sí. hiperplasia, como se dice.
en estos casos también si la hepatitis es aguda, entonces va a haber una hepatomegalia, ¿no? Sí, la Entonces, claro, entonces va a aumentar, no exageradamente, ¿no? Sino aumenta pues el hígado de todas maneras en su tamaño y palpándolo nosotros lo podemos observar. Si uno mismo inclusive se puede palpar y decir, ay, no sé, mi hígado está un poco hinchado, ¿no? Fíjense, entonces así. Pero ya, muy bien, Elizabeth, se le Sí. agradece. Y tenemos pues aquí al virus de la hepatitis A y su designación. ¿A esto me referías, Renato? Me refería a las letras nomás, por ejemplo, A hepatitis la A, A. B, C, D, E, Exacto. así. Sí, si tienen algún significado, simplemente es por el No, orden. no, solamente por orden de, ¿cómo se llama? De descubrimiento nomás. Ah, ya. Ajá. Bien, fíjense, es un virus ARN que está clasificado pues dentro de los picornavirus, ¿no? Acá, pequeñísimo, virus pequeñísimos, ¿no? De pico. Muchas de las personas que la padecen inclusive no tienen síntomas, ¿no? Ahora, fíjense la sintomatología cuando empieza, de 2 a 6 semanas luego de exponerse al virus y puede durar también por 1 a 2 semanas. Es decir, este tipo de enfermedad es de inicio rápido y también de término rápido, ¿no? De término rápido. Y razón por las cuales se le dice, pues, hepatitis, como hepatitis aguda, no, hepatitis A aguda, así le dicen. Y como tal, jóvenes, esa es la razón por la cual la sintomatología o el periodo de incubación es corto, por el mismo hecho de que estos virus son totalmente agresivos. Destruyen rápidamente a los hepatocitos. Habíamos mencionado de que como es virus con ARN, entonces estos al replicarse hacen pues lisis de los hepatocitos. Y en un tiempo corto, nosotros vamos a tener la sintomatología relacionada pues a su presencia. Como va a haber falla a nivel del hígado, ¿de qué color están viendo los ojos de esa persona? Amarilla. Amarillas, ¿no? Amarillas. ¿Y por qué será? Porque presentan ictericia. Porque presentan ictericia. ¿Y a qué se debe la ictericia? ¿Por qué ictericia? ¿Por qué está amarilla? Aumento de las concentraciones de bilirrubina. Aumento de las concentraciones de bilirrubina. Muy bien, hasta ahora estamos ahí. Ahora, ¿qué tipo de bilirrubina? ¿Mm? Y esto han hecho ya en análisis clínico, ¿no? En análisis clínico han hecho cómo se forma la bilirrubina. Quiero sinceridad, jóvenes. Hello. Aló. Hablan o llamo. Y cuando llamo, y es con nota, Sí, profesor, sí hemos han hecho. hecho formación de la bilirrubina, ¿no? Sí. ¿Cómo se forma? ¿De dónde viene pues la formación de la bilirrubina? Del catabolismo de la hemoglobina. Del catabolismo de la hemoglobina. Muy bien. ¿Así por sí nomás? ¿O cómo? ¿Qué sucede? A ver, cuéntenme, ¿por qué son así? ¿Ustedes que están esperando a que yo les saque de cucharita en cucharita? Profe, creo que se libera el eritrocito, o sea, el glóbulo rojo cuando se destruye. El grupo hemo se separa y se va a incorporar otro glóbulo rojo para otra vez la hemoglobina. Y digo, la globina se va a degradar y se va a convertir en bilirrubina. Así de frente, en bilirrubina.
No, había otra palabrita que no me acuerdo y después ya pasaba a ser la bilirrubina. Biliverdina. Ahí está eso. Ya, ¿qué más? La biliverdina. Muy bien, esa biliverdina va a estar circulando en la sangre. ¿Qué más? ¿Qué va a pasar con la biliverdina? El exceso de la bilirrubina en la sangre hace de que se produzca una coloración amarillenta en la No, piel. no, ¿qué va a pasar con la biliverdina? Ya estás leyendo ya lo que tú has buscado en tu celular. ¿Qué pasa con la biliverdina? Mm. Uno fácilmente nota cuando alguien Una está enzima, leyendo. una enzima creo para darlo, lo que es la bilirrubina. Claro. Ya, muy Se reduce bien. por una enzima, que es la Ajá. biliverdina. Ya. Y biliverdina reductasa, según Google. Y da Ajá. lo que es la bilirrubina. ¿Y qué bilirrubina? ¿Bilirrubina A o bilirrubina B? No hay A ni B, por si acaso. Les estoy diciendo, a ver si caen en el cuento. Ya, muy bien, esa biliverdina se convierte en bilirrubina, pero ¿qué tipo de bilirrubina? Bilirrubina indirecta, no conjugada. Ajá, muy bien. ¿Y esa bilirrubina directa o no conjugada? Indirecta o no conjugada. No, o sea, indirecta o no conjugada, ¿qué va a pasar? Pasa al hígado y se une a un ácido. Un Un ácido. ácido, sí, se une con albúmina y un ácido que no recuerdo, y se convierte en bilirrubina directa. Ah, Va a ser entonces, excretada con la bilis. muy bien. Ya, al menos ya están leyendo, ya cuando les digo, están buscando ya para que respondan. Pero eso ya deben saberlo ustedes. Y ahí su compañero Renato me está diciendo que sí han hecho eso en clase de análisis clínico. Entonces, llama la atención, pues, jóvenes, que a pesar de estar haciendo eso, están buscando todavía para contestar, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y qué tipo de bilirrubina estará impregnada, a ver, en los ojos de esa persona? Debe ser la bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque como dijo mi compañera Evelyn, la bilirrubina directa y ya se excreta junto con la bilis. Claro, jóvenes, a nivel hepático, esa bilirrubina indirecta tiene que conjugarse, ¿no? Y al conjugarse, llega pues a ese término, ¿no? Bilirrubina conjugada, porque la anterior, la indirecta, era pues, no conjugada. Entonces, al conjugarse, ya queda como conjugada o simplemente bilirrubina directa. En esta condición, solo en esta condición, esa bilirrubina va a ser excretada por nuestro organismo. Uno a través de la secreción biliar, otra parte juntamente con la orina, otra parte junta con la materia fecal, etc. En la materia fecal, ¿bajo qué forma sale? Y eso han hecho, ¿eh? Por eso el color pardo de la materia fecal. La estercobilina, profesor. La estercobilina, pues la estercobilina. ¿Y en la orina? ¿Bajo qué forma sale? El urobilinógeno. Urobilina, ¿no? Bueno, la Urobilina, y urobilina. cuando sale y se oxida ya en el aire, así en el medio exterior, ya se convierte en urobilinógeno, ¿no? Entonces, jóvenes, eso, bajo estas condiciones sale esa es. Pero mientras esté en su condición de bilirrubina no conjugada o indirecta, eso no va a salir. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va acumulando a nivel del torrente circulatorio. Y al acumular, o mejor dicho, al aumentar su concentración ahí a este nivel del torrente circulatorio, este va a circular por la sangre, pues, y tiene esa capacidad de impregnarse en tejidos blandos, en este caso, por ejemplo, en los ojos, también puede a nivel de las uñas, etcétera. Las uñas se vuelven así medias amarillentas, todo eso. Y como consecuencia también el exceso va a determinar pues de que
en algunos casos se acumule a nivel de las fibras nerviosas, ¿no? Entonces, en ese sentido ya es muy, digamos, muy grave en ese contexto, ¿no? Esa es la razón, jóvenes. Entonces, esa ictericia se debe pues a eso de ahí. Bien, pero vayamos acá, al agente etiológico. Fíjense, virus de la hepatitis A, un virus desnudo, ¿no? La familia, la Picornaviridae, ¿no? Un género, hepatovirus, un virus ARN, fíjese, positivo. ¿Qué significa ese ARN positivo? Que va a actuar, o sea, como ARN mensajero directamente. Claro, directamente actúa ya como ARN mensajero, ¿no? Fíjense pues el tamaño del virus, ¿no? 27 nanómetros, ¿no? Y solo existe un serotipo. Aquí no hay pues variación de estos, ¿no? Ahí está la cápside, aquí está su ácido nucleico que es ARN y una proteína PG, ¿no? Acá, esta de. Ese es el virus en sí. Ahora, ¿cómo se transmite? Este virus pues es de transmisión oral, ¿no? Fecal oral. Entonces, alimentos contaminados con materia fecal que tienen el virus, entonces pues nosotros los vamos a ingerir, ¿no? Ya sea a través de las manos, cuando las manos están sucias, alimentos, fomites. Ya había mencionado que estos virus desnudos se encuentran pues en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar, polvo, agua, fomites, manos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se mantienen pues potencialmente infectantes, ¿no? Pero para ello, necesariamente todos esos materiales, alimentos, etcétera, deben estar pues contaminados con materia fecal que tiene el virus, ¿no? Igualmente, el agua, los mariscos que están ahí cultivados a nivel de la playa, ¿no? En las orillas del mar, y esos pues generalmente son regados con aguas de desagüe, ¿no? Entonces estos también se contaminan, estos mariscos. Y otro, fíjense, al igual que el VIH, ¿no? No se transmite por besos, estornudos o por la saliva, ¿no? Acá. Profesor, Dime, pero si se transmite a través por ejemplo, por alimentos, ¿ya? entonces, y dice que no se transmite por besos, Ujú. entonces no hay una contradicción en eso porque ambos tienen contacto vocal. No, pues, si a ti te besan, ¿te van a transmitir el virus de la hepatitis A? No lo sé, por eso le pregunto. No, O pues no, sea, es igual, pues, ¿no? Estoy diciendo estos alimentos, etcétera, pero que estén contaminados, salvo pues que la persona que a uno lo besa esté pues ahí contaminado con materia fecal, ya. ¿no? Claro. Yo digo estos objetos, materiales, alimentos, siempre y cuando estén contaminados, ¿no? Pero si esa persona se lava adecuadamente, etcétera, se baña, etcétera, y a uno lo besa, etcétera, la vida pues nos va a contagiar. Muy bien, fíjense la sintomatología. Jóvenes, como les digo, esta es una infección aguda, ¿no? Es una enfermedad de tipo considerado como agudo. Rápido aparecen los síntomas, dura un cierto tiempo y después también desaparecen los síntomas, ¿no? Acá. Y esta sintomatología va a ser casi similar pues a las de las otras hepatitis, ¿no? Tanto la B como la C con ciertos tipos de diferencias en cuanto se refiere a ello. Náuseas y vómitos, es obvio, porque hay alteración hepática. Pérdida de apetito, ¿quién? Pues si estando con ese malestar, ¿quién va a querer comer, no? Rápidamente se fatiga, hay fiebre, dolor abdominal, ¿no? Por esto mismo. Orina de color amarillo oscuro, fíjense. En estas personas hepatíticas, pues la orina inclusive cuando va al baño y micciona, la orina sale como té así marrón, cargadísimo. Madre mía, ¿qué es esto, no? La materia fecal pálida o blancuzca. ¿Por qué pálida? ¿Por qué será la materia fecal pálida? Por falta de coloración, creo que
bilirrubina es la que le da el Claro, pues es que no color está para saliendo hacer. pues la bilirrubina conjugada, no está saliendo, ¿no? La bilirrubina conjugada es lo que le está dando, le va a dar pues el color característico en forma de estercobilina, ¿no? A la materia fecal, ¿no? Hay ictericia, ¿no? Ojos o piel amarillenta, pero no en todos los casos. Hay personas que ni siquiera se nota eso. Las personas infectadas pueden pasar la infección a otros u otras, ¿no? Siempre y cuando haya contacto con materia fecal, ¿no? Acá. ¿Listo? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Para un caso de enfermedad bacteriana, pues muy bien, su muestra y listo, hay que hacer un cultivo, una enfermedad micótica también hay que hacer su cultivo, observación al microscopio, ver hifas, esporas, etcétera, en las bacterias, si es gran positiva, gran negativa, hacerle su cultivo, aislarlo, identificarlo, hacer su angiograma y listo, ¿no? Pero en este caso, jóvenes, no podemos hacer eso. Y como es un virus, y por ende ya aquí interviene ya pues nuestro mecanismo de defensa adaptativo, participación de nuestros linfocitos, ya se va a formar anticuerpos. Se va a formar anticuerpos. Y esos anticuerpos lo vamos a detectar haciendo pues estos ensayos, principalmente los serológicos, ¿no? Los serológicos. Entonces, cualquier tipo de ensayo serológico. ¿Qué tipos de ensayos serológicos conocen? A ver. Elisa. Elisa, muy bien, otro. Nada más que Elisa. Aló. ¿Qué significa IFI? Inmunofluorescencia indirecta. Inmunofluorescencia indirecta. ¿Qué significa HAI con H, no con J? Así no. Hemaglutinación indirecta. Hemaglutinación indirecta. Claro. La HAD con H. HAD con D al final. Lo contrario, pues a la indirecta, directa. Hemaglutinación directa. Hay PCR. Hay toda una serie de técnicas jóvenes en las cuales se puede detectar la presencia de anticuerpos en una persona que está padeciendo de esta enfermedad, ¿no? Acá, para poder identificarlo y no identificarlo, sino para poder diagnosticar a través de su presencia, ¿no? Porque los anticuerpos, ya sabemos muy bien, son totalmente específicos, ¿no? Específicos. Actúan sobre un determinado patógeno y nada más. Es en ese sentido. Ahora, conociendo la fuente, fácilmente podemos dar pues todas las medidas preventivas del caso, ¿no? Todas las medidas preventivas del caso. Una de ellas, como es de contagio tipo fecal oral, entonces las manos, ¿no? Aquí estamos compatibilizando con esto que medidas preventivas para el coronavirus, ¿no? Acá. Pero en este caso es luego de ir al baño. Cambiar pañales a las criaturas, en caso de las mamás, hermanas, padres, etc. Y antes de preparar los alimentos y antes de comer esos alimentos, ¿no? Siempre lavado de manos de manera frecuente. El agua que nosotros consumimos debe ser pues de fuentes debidamente aprobadas, ¿no? Agua potable, en otras casas, sin caso dudan, entonces hay que hervir el agua, hay que enfriarlo y tomarlo, ¿no? O desinfectar el agua. O simplemente pues tomar agua embotellada. Profesor, Dime. esos filtros que venden, por ejemplo, en Promar, en Sodimac, que es para ponerlo en el caño
y tomar el agua directamente, Ajá. ¿sirve? No, ¿O es...? para bacterias sí, es útil. Ah, ya, pero Pero, para... pero virus entra como a su casa, pasa, mejor dicho, como por su puerta de su casa. Profesor, ah, Dime, una consulta. Los filtros que menciona Renata son los filtros de carbono. ¿Eso creo que son los filtros de carbono? ¿cómo no te escucho bien? Creo que son los filtros de carbono. Hay lugares donde recomiendan usar filtros de carbono para purificar el agua. Ajá, esos también son buenos, pues. sí, pero para los virus no... No, para bacterias, para Ah, virus no. ah, ya, Ujú. ya, profesor. Y como les había mencionado, los mariscos que son cultivados pues a orillas del mar, que están contaminados, entonces antes de consumirlos hay que cocerlos bien, ¿no? Hay que sancocharlos bien, bien estos de ahí. Y así vamos a evitar pues estar ahí infectándonos con esto del virus de la hepatitis A. Bien, el segundo tipo de virus es el virus de la hepatitis B, ¿no? Igualmente, afecta al hígado y en este caso ya su genoma es ADN, ¿ya no? Ya está dentro de los hepatnavirus, ¿no? Acá. Fíjense la sintomatología, entre 6 y 6 meses, ¿no? Es decir, su periodo de incubación es un tanto más prolongado para que se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. En el caso de la hepatitis A era una semana, prácticamente el periodo de incubación, y ahí se presentaba. Cambia acá. ¿Y por qué será eso? ¿Cómo dijo, profesor? ¿Por qué es más tiempo el periodo de incubación que el del virus de la hepatitis A? Bueno, usted explicó en infección crónica, creo, en la clase antepasada, de que era, llegaba a un punto de infección aguda y luego se mantenía en un estado crónico, de Bueno, donde esa ese es la tiempo se cronicidad. iba, Ya, pero se muy iba, bien. el tiempo era más amplio para que puedan, como se dice, replicarse de una forma que llegue a la forma de cronicidad, algo así. No, no, mejor. no estoy hablando de la cronicidad. Aquí dice, los síntomas usualmente comienzan, me estoy refiriendo, porque el periodo de incubación, se refiere que ha habido un periodo de incubación, ¿no? En el caso de la hepatitis A, el periodo de incubación es una semana. En cambio acá, fíjense, 6 semanas hasta 6 meses después de la infección. ¿Con la envoltura del virus, profesor? ¿Qué tiene que ver la envoltura? Dice que la envoltura le da un poco más de resistencia al virus. No, No entra muy rápido la célula. no. A ver, chicas, ¿qué pasa con las chicas, caramba? Puro voces de varones, no más escucho. Profesor, ¿no será ¿Y, por su forma, o sea, que por su genoma, que es ADN? O sea, y qué demora, tiene que ver el ADN ahí? bueno, ¿Mm? tiene una forma de replicación más lenta que la hepatitis A. No, su replicación es igual. Profe, ¿puedo repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué la diferencia del periodo de incubación entre virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis B? ¿Nadie? Ay, 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 ay. Son una pista. Una pista. Ya, pues uno es ARN y otro es ADN. A ver. Y eso les lo he explicado bien todavía ese día.
Una Nadie, segunda ¿no? pista. Segunda pista. ¿Por qué? A ver, jóvenes, no había dicho cómo termina la replicación de un virus con ARN. ¿Mm? ¿Qué pasa con la célula cuando se replica el virus con ARN? Se lisa. Se lisa. Y cuando se replica un virus con ADN y con envoltura, Se degrada poco a poco. ¿cómo? Se degrada poco a poco Se degrada. la célula después que el virus sale. O sea, esa célula muere lentamente, pues no es como el virus de la hepatitis A, que rapidísimo lo mata. En cambio, el virus de la hepatitis B no lo mata inmediatamente, no lo mata. Demora todavía eso. Y esa es la razón por la cual pues, la sintomatología se va en ese sentido. El periodo de incubación es mucho más prolongado en cuanto se refiere al virus de la hepatitis B que el virus de la hepatitis A. Esa es de acá. Eso de acá. Ahora, jóvenes, fíjense, la duración de la enfermedad varía de acuerdo al tipo de persona ya. Esto. Ya aquí mencionó su compañero de que inicialmente se hace con una fase aguda y después entra pues a un periodo de cronicidad. Y fíjense su estructura morfológica del virus, ¿no? Ya no tiene ARN, sino ya tiene ADN, ya aquí está el ADN. Tiene su ADN polimerasa, ¿no? Tiene aquí en su envoltura los llamados antígenos de superficie. Estos antígenos de superficie son los que van a reaccionar específicamente con los anticuerpos, ¿no? Y esto es lo que se busca cuando una persona está con posible hepatitis B, ¿no? Antígenos de superficie. Característica de estos virus. Y esto es lo que está pues ahí, así, claro que no es fotografía, ¿no? Sino es una imagen del virus de la hepatitis B que está en la primera diapositiva, debido a su envoltura que tiene. Fíjense, este virus, ¿en qué sentido está? Mira, una de cada 20 personas contraerá la infección con la hepatitis, con el virus de la hepatitis B, ¿no? En algún momento de su vida. Pero antes de hablar con el virus de la hepatitis B, estaba olvidando con el virus de la hepatitis A. Después del diagnóstico, jóvenes, ya sabemos muy bien de que no hay tratamiento. Hasta ahora no hay tratamiento contra los virus, ¿no? Hay tratamiento solamente para aliviar la sintomatología, nada más que eso. El virus siempre va a cumplir con su rol, con su ciclo. ¿Y cuál es en sí el tratamiento que le dan a estas personas que tienen hepatitis A? Simplemente es reposo, nada más. Es reposo y alimentos frescos, evitando pues el exceso de grasas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que apoyar a la función hepática. Y suficiente. Reposo, alimentos frescos, y esa persona se recupera. No se sana, pero se recupera. Ya no va a tener pues la sintomatología relacionada pues a lo que habíamos mencionado, náuseas, ictericia, fatiga, todo eso, ya no va a tener, pero ya está recuperada esa persona, está, con otras palabras, asintomática. Pero esa persona siempre va a tener pues el virus en su sangre, siempre. En cambio aquí en la hepatitis B, fíjense, es un pronóstico que nos dan, ¿no? Por cada 20 personas hay una que en algún momento de su vida se va a infectar con este virus. Ahora, ¿de qué manera se va a infectar? Fíjense. Este virus está en el hígado, en la sangre y en los fluidos corporales y su transmisión se debe pues a contacto directo con estos fluidos de persona infectada. Entonces, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Estas es con las propiedades de virus con envoltura y consecuencias de virus con envoltura, ¿no? Relaciones directas, es decir, relaciones sexuales sin protección,
compartir agujas hipodérmicas con una persona infectada, la drogadicción. En el momento del nacimiento, es decir, durante el embarazo, fíjense, puede contraer la hepatitis B de una madre infectada durante el nacimiento. Durante el nacimiento. En este sentido, este virus no puede atravesarte la barrera placentaria durante el embarazo, ¿no? Solo al momento del nacimiento, y ese tipo de infección se llama pues infección connatal, ya no congénito, sino infección connatal. Y otra cosa, a diferencia del virus de la hepatitis A, no se propaga pues a través de alimentos, agua, ni por beso, etc. Acá. ¿Qué personas están? Dime. Si la madre da parto por cesárea, ¿también corre riesgo o solo es parto normal? No, aquellos casos que ya tienen comprobado este tipo de infección con virus de la hepatitis B, lo que recomiendan es que el parto sea por cesárea. Igual a la del herpes. Claro. Ay, Ahora, ¿qué personas están en riesgo? Fíjense. Tener más de un compañero sexual o compañera sexual en un tiempo de 6 meses, ¿no? Los homosexuales, personas que tienen relaciones sexuales con personas infectadas, la drogadicción, ¿no? Acá. Personas expuestas a sangres o fluidos corporales infectados. ¿Cuántos casos aquí ha habido pues, de accidentes en caso de transfusiones de sangre en los hospitales, ¿no? Ahí. Claro que no hacen mención a la hepatitis B. ¿A qué enfermedad es el que hacen infección, o sea, mención mayormente? Al VIH, ¿no? Que me he contagiado, que esto, que aquello, lo voy a denunciar. Pero nadie habla cuando el contagio ha sido con virus de la hepatitis B. Durante las hemodiálisis, ¿no? Constantemente pues están ahí ese tipo de transfusión relacionada a la desintoxicación de la sangre, ¿no? En estos equipos. Todos esos son considerados pues como factores de riesgo para poder adquirir este tipo de hepatitis. Y la sintomatología, fíjense, casi similar, ¿no? Primero, de que en muchos casos las personas infectadas son asintomáticas. En caso de sintomatología, fíjense, en la fase aguda o de poca duración, entonces se pierde apetito, igual que caso, cansancio, fatiga el otro, dolores musculares, todo esto, diarrea y vómitos, el otro había náuseas y vómitos, ictericia, igual que el anterior, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si en caso esa persona de la fase aguda pase a la fase crónica, ¿no? Lesiones a nivel del hígado. ¿Qué tipo de... pueden ver esto acá? ¿Cómo le pueden llamar a esto de acá que está acá? Así, se le da el abdomen grandazo. Puede ser hepatomegalia. ¿Cómo? No te escucho bien. Digo que puede ser una hepatomegalia. No, así tan excesivo ya no es hepatomegalia. Si es en caso de niños, sí se ve así, porque generalmente la hepatomegalia está junto con el agrandamiento de vaso en algunas Hepatomegalia, pero enfermedades. este no es niño, este es una adulta. Ah, bueno. Es un grado ya un poco más complicado. Entonces, ¿han escuchado hablar de la ascitis? No, bueno, yo no, profesor. Busquen entonces qué cosa es una ascitis. Y fíjense, va a haber destrucción pues del hígado. No destrucción, sino laceración del hígado, todo eso como consecuencia pues de la destrucción hepática, ¿no? Por estos virus. Y cuando se presenta cirrosis es que hay bastante tejido fibrótico que se está formando a nivel del hígado. Y ese tejido fibrótico ya no tiene funcionalidades. Está por gusto ahí y está inclusive entorpeciendo, obstaculizando la buena función de aquellas células que todavía están así viables, ¿no? Y como consecuencia de esta cirrosis, con el tiempo se va a presentar pues, cáncer de hígado. Y
Si hay cáncer del hígado, puede llevar a la muerte. 90% de infantes, 50% de niños o niñas y 5% de adultos con hepatitis aguda desarrollarán una infección crónica o de larga duración. Entonces, ¿quiénes son los más afectados acá? Los infantes. Claro, niños y los infantes, ¿no? En cambio, los adultos, fíjense, 5%. ¿Y su diagnóstico? Ahí está. La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M. A ver, ¿alguien me puede descifrar qué es esto? ¿Anti qué es? Un virus de la hepatitis B tipo C será o tipo S. No estamos hablando de la hepatitis B. Ya no le metas la C, pues ahí. Tiene su significado la C. ¿Y esta S qué será? La había señalado acá. ¿Qué cosa era acá? Donde se unía todavía el anticuerpo, les dije. ¿Antígenos? ¿No recuerdan? A ver, voy a volver para que recuerden, ¿ya? Ahí está. ¿Qué era? Los antígenos de superficie. Antígeno de superficie. Y la C, que dice ahí, la C es el antígeno core, que está acá en el centro del virus. Eso me olvidé de decirles acá. Es el antígeno core, el antígeno central, el antígeno core, y el antígeno de superficie que está en la membrana. Ahí está. Esos dos tipos de antígenos pueden ser detectados mediante esas pruebas relacionadas con eso de ahí, ¿no? Entonces, a ver, ¿me pueden descifrar esto? ¿Qué quiere decir? A ver. Es el anticuerpo frente al antígeno de la hepatitis, del virus hepatitis B core. Ajá. Y lo mismo para inmunoglobulina G. Ya, eso es lo que determinas así. Claro, o sea, es un anticuerpo para cada tipo de, o sea, para el antivirus de la hepatitis B core, y el inmunoglobulina G es el anticuerpo para el que esté para el otro. Ya. A ver, otra opinión. ¿Otra opinión, jóvenes? Porque esto hemos hecho ya. A no ser que esperen a que los llame. Y cuando los llaman, ya es con nota ya. ¿Van a hablar o llamo? Profesor, ¿esto es parecido a lo que usted nos explicó cuando hablamos sobre el coronavirus? ¿El tipo de diagnóstico? Ya, Renato, ya tú has opinado. Por eso estoy diciendo, otra opinión. Ya. Porque uno solo no va a estar hablando. El resto simplemente está de gallito pintado. Bueno, a ver. ¿Quiénes faltan? Almidón Ruth. Almidón Ruth. ¿A dónde se habrá escapado esta chica? Almidón Ruth. Luana. Dígame, profesor. Estoy llamando a tu compañera y no se aparece, ¿eh? No se aparece. Así es que lo voy a lamentar.
Flor de María Ávila. Presente, profesor. A ver, hijita, ya tu compañero Renato ha interpretado a su criterio lo que está viendo ahí. A ver, tú interpreta. Bueno, es casi similar, ¿no? Son anticuerpos, ya sea inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, frente a los antígenos de virus de la hepatitis B, core y el otro, ¿no? Más. Es como una prueba se podría decir, para, digamos, en la reacción, ¿no? Que tiene este anticuerpo ante la inmunoglobulina. Ujú. Eso, ¿no? Muy bien. Me has dado vueltas como la flor, como la abeja a la flor, mejor dicho, y no me has dicho nada, hija. Profe, una pregunta. Lisa. ¿Ese es el último que está hablando es del antígeno de superficie? Ajá, el último es de la S, es superficie, la C es core, ¿no? Ujú. ¿Qué hay? Fíjense, jóvenes, ya su compañero Renato estaba ya dándoles la respuesta ya a la interpretación cuando dijo, es similar a lo que nos está diciendo del coronavirus, por eso ya un poquito que lo calmé, que lo callé ya para que a ver se dieran cuenta, pero ni aún así se dan cuenta. Allá hay dos tipos de anticuerpos, ¿no? La M y la G. La M, ¿en qué condición se halla? ¿Cuándo qué? Para todos, profesor. Para todos, por eso digo, Cuando ¿en qué contrae condición? el virus. Cuando contrae el virus. Sí. ¿Estás O seguro? sea, cuando tiene la inmunoglobulina M es cuando ha adquirido el virus y ha creado el anticuerpo. Y el otro es Y la y la G, G es cuando ha tenido. O sea, lo saco como más o o menos. sea, que no ha adquirido. No, cuando ha adquirido, ya lo ha tenido. En ambos casos lo ha adquirido. No, es que en la M yo lo saco como que recién lo ha contraído, o sea, está con la enfermedad. Y la G sale cuando ya ha pasado, pero sigue teniendo el virus. ¿Recuerdan cuando les dije? La IgG es la primera inmunoglobulina que sale, o sea que se forma en defensa al ataque de un patógeno, en este caso de un virus, ¿no? La IgG. Pero esa infección está llegando ya a su máximo. Entonces, para apoyar, para ayudar, como se dice, aparece pues el grandazo, te les dije. Aparece recién el grandazo, la inmunoglobulina M. Entonces, ¿qué significa eso? La aparición de la inmunoglobulina M, que la infección está en su fase Primaria. en su fase A, Activa. activa, en su fase aguda. Ahí es donde aparece la IgM. En cambio, la IgG, su aparición puede ser, como tú dices, durante el inicio o después que haya tenido, ya se va a mantener, ¿no? Eso es. Entonces, jóvenes, si nosotros queremos ver si la infección es activa en ese momento, está así, activa, está aguda, entonces se busca pues este antígeno core, que es el del central del virus que está activo acá. Y si se incrementa esta IgM con esto, esa enfermedad está en su fase activa. Pero el antígeno de superficie, esto puede ser al inicio de la enfermedad, durante la enfermedad o después de la enfermedad. Eso es lo que nos determina. Porque cuando diagnosticamos la IgG, dice, tú ya has tenido, ya. O de repente, y si no juntamos con esto es IgG positivo. IgM negativo, ¿qué significaba cuando hemos hablado del coronavirus? Que tuvo coronavirus. Que tuvo, ya pasaste, ya tú estás ya ya no es contagioso, ¿no? Pero si tiene este y este juntos, ¿qué dice? Tiene coronavirus. Está en su fase activa. Por favor, te vas, aíslate, ¿no? Tu cuarentena inmediatamente. Y si había este y no había este. Cuando ya lo has tenido. ¿Mm? No tienes coronavirus. Hay este y no hay este.
Esa es una reacción falsa, falso. Es una reacción que no tiene sentido. ¿Cómo va a haber IgM y no va a haber IgG? ¿No? Eso es lo que se determina acá en este sentido. ¿Ya? Porque si no, pediría inmunoglobulina contra el antígeno core, inmunoglobulina contra el antígeno de superficie, solamente así diría. Para eso está, por algo está la M, por algo está la G. Y fíjense, para el tratamiento, al igual, no hay tratamiento, solamente para controlar la sintomatología, nada más, ¿no? Ahora, son eficaces para algunas personas, pero no hay cura para la hepatitis B cuando se adquiere, ¿no? Eso ya uno de por vida lo va a tener. Ahora, en aquellas personas que no tienen infección con hepatitis B, hay pues la vacuna, ¿no? La vacuna. Y la vacuna, muchas personas ya se están aplicando, son 3 dosis, ¿no? Mensualmente en el mismo día. Si fallas, te olvidas 1 o 2 días, nuevamente tienes que repetir la dosis, ¿no? Nuevamente. Entonces, hay muchas personas ya que se están vacunando contra la hepatitis B y esa vacuna es gratuita, que uno va al hospital y dice, ¿no? Pero antes de que te vacunen, te dirán todavía, ¿ya has tenido hepatitis B? No sé, te hacen la prueba, efectivamente es negativo, entonces te vacunan. Pero si has tenido ya la hepatitis B, ya por gusto nomás, ¿sí? Gastar pólvora en gallinazo, nomás dicen, ¿no? Bien. ¿La vacuna te dura siempre o solamente por un tiempo? Cuando te aplican las 3 dosis, sí es de por vida ya. Cuando te aplican. Con 2 dosis está incompleto. Con 1 dosis, peor. ¿Ya? Con las 3 dosis sí es de por vida ya tu protección. Profesor, una pregunta. ¿Solo te vacunan cuando no has tenido hepatitis B, pero si has tenido hepatitis A, sí te pueden vacunar? Claro, pues la hepatitis A es otro tipo. La hepatitis B es otro tipo. Si has tenido hepatitis A, normal te vacunan contra la hepatitis B. Y aparte de la vacuna, jóvenes, para la prevención, ¿qué se debe hacer? A ver. Como dijo, profesor, no se entendió. Aparte de la vacunación como medida preventiva, ¿qué otras acciones se debe hacer para prevenir la hepatitis B? Las que mencionó antes, de lavar los alimentos. ¿Qué más? ¿Cómo se transmite por vía sexualmente, usar condón? Claro, ¿qué tiene que ver los alimentos acá? ¿Qué tiene que ver lavado de alimentos? Ya para nada, pues, alimentos. Eso no es por vía oral, es por vía parenteral, por vía sexual, ¿no? Entonces, ahí como dice, usar protección, pues un condón y listo, ¿no? Evitar esto de estar ahí manipulando objetos así contaminados con sangre de repente, porque un accidente, listo, ¿no? Las transfusiones sanguíneas deben ser muy bien controladas a través de Pronaevas, que esté libre de patógenos, ¿no? Todas esas acciones hay que determinar. Aquí ya no tiene nada que ver, pues, lavado de manos, lavado de alimentos, hervir los alimentos, nada ya de eso. Bien, y aquí tenemos al otro virus, al virus de la hepatitis C. Hemos visto al virus de la hepatitis A, al virus de la hepatitis B y al virus de la... Ahora estamos viendo al virus de la hepatitis C. Fíjense, ya es un flavivirus, ¿no? Es un flavivirus. Igualmente, es un virus con ARN, acá. ¿Y será desnudo o con envoltura? Con envoltura. Con envoltura. Razón por las cuales pues se hace pues la transmisión a través de fluidos orgánicos, ¿no? Principalmente la sangre. Fíjense la cantidad de personas que adquieren cada año este virus, ¿no? 50,000 a 150,000 a 170,000 personas lo adquieren cada año. Ahora, cerca del 40% de todas las personas que contraen la hepatitis C
ni siquiera saben que están infectadas con este virus. Ni siquiera. Así es este virus. Ahí está. Y el 80% de las personas que están expuestas al virus serán portadores crónicos, ¿no? Es decir, entra rápidamente a la cronicidad. Igual que el virus de la hepatitis B, fíjense, la sintomatología usualmente comienza entre 6 semanas y 6 meses, ¿no? Es decir, que su periodo de replicación pues es lento. En este sentido, no lento, sino que al replicarse, este no mata pues instantáneamente a las células hospederas, sino lo hace con el tiempo. Esa es la razón por la cual la sintomatología se presenta o el periodo de incubación pues es un tanto prolongado también. Acá. La transmisión, similar al virus de la hepatitis B, ¿no? Fíjense, compartir agujas o jeringuillas, tener relaciones sexuales con alguien que esté infectado. Ojo, esto no está probado, se sospecha. Al hacerse tatuajes y acupuntura con agujas no esterilizadas, igual en el otro también, ¿no? No sé, igual también que el otro, no se transmite por estornudar, toser, abrazar o cualquier forma de contacto casual. La sintomatología, igual, parecida al resto, ¿no? Fíjense, cansancio, diarrea, náuseas, fiebre, ictericia, orina oscura, dolor muscular, dolor abdominal, etc. Acá, mayormente, pues, no presentan sintomatología, ¿no? 3 de 4 personas ni siquiera presentan, es decir, son asintomáticas. Diagnóstico y tratamiento, igual, como no hay cultivo, siempre todo es el diagnóstico serológico, ¿no? Prueba de sangre, para buscar anticuerpos contra la hepatitis C. Bien, todavía no hay vacuna contra el virus de la hepatitis C, para el de la B sí hay. Y aquí tenemos pues el ABC de las hepatitis virales, ¿no? Cómo es la hepatitis A, hepatitis B y la hepatitis C. Su forma de transmisión, su epidemiología, prevención y tratamiento, la sintomatología que es característica para todos, ¿no? Y el diagnóstico. El diagnóstico generalmente es utilizando pues muestras de sangre. No generalmente, sino exclusivamente utilizando muestras de sangre. Ahí está. Y aquí, en la siguiente, vamos a tener los 5 tipos de hepatitis, ¿no? Hepatitis A y E, contaminación fecal. La hepatitis B, transmisión sanguínea. La hepatitis C, también transmisión sanguínea. Y esta, fíjense, es la forma de hepatitis vírica más grave. El virus de la hepatitis D se transmite por las mismas vías que el virus de la hepatitis B, es decir, que este. Es un virus que necesita la existencia de una infección por el virus de la hepatitis B para poder sobrevivir en el humano. Entonces, ¿qué tipo de virus será este virus D? ¿Será así infeccioso como este o qué tipos de virus será? Parasitario. No, tiene su nombre. A ver, les voy a dar una orientación. ¿Qué gira alrededor de la Tierra? La luna. ¿La qué? La luna. La luna. ¿Y la luna qué es? Un satélite. Un satélite. ¿Y ese satélite depende de sí misma o de la Tierra? La gravedad de la Tierra. De la Tierra, depende, ¿no? De la gravedad de la Tierra. Entonces, igualito, estos virus son virus satelitales, pues son virus satélites, ¿ya? Que dependen de otro virus para poder infectar. Acá. Así se le dice, profesor, virus satélite. Virus satélites, ajá. Busca virus satélite y vas a encontrar en ese sentido, ¿no? Y hay otro tipo de hepatitis autoinmune, que este sea propio del sistema inmunológico, es de origen desconocido, sobre todo pues se da en mujeres, ¿no? Y esto, los drogos, los alcohólicos, ¿no? Hepatitis de origen tóxico, ¿no? Por ingestión de sustancias pues alcohólicas, exceso de consumo de medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, pobre hígado se altera, ¿no? Entonces, la hepatitis por intoxicación se llama esto, ya no es infecciosa, sino por intoxicación.
Y como ven, jóvenes, estos son los diferentes tipos de hepatitis. Es común aquí en el Perú, es común, es normal. En otras palabras, es endémica su presencia. Tanto se habla de la hepatitis B, fíjense. ¿Alguien me puede decir en qué lugares del Perú generalmente está este virus de la hepatitis B? ¿De repente alguien sabe? Parte de selva, creo. Sí, sí, profesor, en la selva, mayormente. No. ¿Loreto? ¿La sierra? No. Hay ciudades exclusivas, así, provincias que están consideradas como exclusivas de este tipo de hepatitis B. Entre ellas está mi tierra. ¿Saben de dónde soy? Ya les he dicho, ya. ¿De dónde? Ayacucho. ¿Pero qué provincia? ¿Abancay? Abancay, madrecita linda de Ayacucho, provincia Abancay. Oye, tú eres, No, digo Abancay. tú No eres digo de Ayacucho. venezolano que no conoce el Perú. No, yo no digo de Ayacucho, yo digo Abancay solamente. Ayacucho dijo mi compañero. No, pero dije, ¿qué provincia? Y me dice, ¿Abancay? Dice, Huanta, fíjense, Huanta, Andahuaylas, Cangallo, Abancay, esas cuatro provincias están consideradas como provincias endémicas para esto de acá, para la hepatitis B. Fíjense la anécdota que yo les voy a contar. Yo tuve pues un familiar que necesitaba transfusión de sangre. Muy bien. Esa fecha todavía pues no había la pandemia, todo eso, estábamos ahí en Rebagliati y urgente nos pedían. Ya fuimos al banco de sangre, todo eso, ya. Sus datos, tal. ¿De dónde nació? Ayacucho. Me miró. ¿Qué parte de Ayacucho? Huanta. Ya lo vamos a volver, ya lo llamamos señor. A ver otro. De frente me chotearon. De frente, ¿eh? Ni siquiera me han hecho el tamizaje, nada, pero de frente así. ¿Usted no se quejó? ¿Cómo? No, usted no se quejó porque es discriminación. Es que consideran a Ayacucho o a Huanta, cuando dije Huanta, es una zona endémica de hepatitis B. Esta persona habrá pensado de que ya este pata ya estará desinfectado con hepatitis B por gusto, nada más ya vamos a sacarle sangre, ¿no? ¿Así? Así determinan pues todo este tipo. Esos lugares, así que son exclusivos, cuando dicen de Abancay, chispas, no hay mucho contagiado con hepatitis B, ya otra persona ya que venga, dice. ¿Y qué he dicho? Concheso, nomás, ¿qué voy a hacer? Bien, eso es lo que pasa. Y como tal, con esto terminamos las enfermedades relacionadas a la hepatitis. Ahora viene este sinvergüencita nuevamente, ¿no? El virus de la inmunodeficiencia humana. Aquí está, su característica morfológica. Ya sabemos que este virus tiene envoltura. Aquí está. Su cápside. Ahí está. Sus proteínas para acoplarse, tal como lo han visto ustedes en ese video que han observado todo esto. Y aquí están pues sus enzimas, ¿no? Sus enzimas, acá su proteasa, su transcriptasa inversa y su, integrasa, ¿no? 3 tipos de enzimas tiene este virus, característico de él. Fíjense, si hubiera, este virus tuviera su ácido nucleico de tira única, no habría problemas en cuanto se refiere a posibles cambios durante su replicación. Su ARN está partido en 2, fíjense, son 2 segmentos de ARN. Y esto va a conllevar pues, a que durante su replicación, siempre de manera así periódica, estos van a cambiar en cuanto se refiere a su aspecto genético, ¿no? Por eso se dice que estos virus también pues, son mutantes.
Ese es el problema. Ahora, cuando hablamos de su epidemiología, fíjense, se detectó paciente cero en 1981, ¿no? Acá. Ahí está. Y ¿en quién lo detectaron? ¿Recuerdan? Profesor, yo recuerdo más o menos de que, o sea, no sé si será verdad o no, pero Pero dilo, tu opinión, por eso quiero ya tu se opinión. formó de que una persona, un hombre, tuvo relaciones con un chimpancé. Algo así escuché. ¿Con un chimpancé? Sí, y a raíz de Ya, eso se contrajo, bueno, en ese entonces no sabían que era VIH, pero a raíz de eso ya ya. contrajo. Otra opinión. ¿Quién fue el paciente cero? ¿No recuerdan? Ha sido un tripulante. A ver, busquen, jóvenes, busquen. Sin dudas. Esto es muy importante en cuanto se refiere, ¿no? Ahora, recién en 1984, ya cuando hemos visto pues la historia de los virus, ¿no? Esos investigadores determinan pues que causante es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Lo identificaron a este. Y como tal, siempre África ha sido pues el continente más afectado, ¿no? Donde hubo cualquier cantidad de muertos como consecuencia de esto, ¿no? Pero no por causa del virus, ¿eh? Sino el virus de manera indirecta nomás ha ocasionado. Ahora, países en América Central, Caribe son afectados igualmente en enormes tasas. Esto pues principalmente se debe pues, en esos lugares de Centroamérica, pues mucha drogadicción, ¿no? Mucha drogadicción. Y aparte de la drogadicción, la trata de personas, trata de mujeres, ¿no? La prostitución ha determinado pues que esas tasas se incrementen así significativamente. Bien, seguimos. Fíjense cómo pasa el virus de una persona a otra por contacto sexual sin protección o a través de intercambio de sangre, ¿no? Transfusión de sangre. Mujeres embarazadas que están infectadas también pueden pasar el VIH a su bebé durante el parto, no durante su embarazo, sino durante el parto, ¿no? Y así también como a través de la leche materna. Esa es la forma de transmisión de este virus, ¿no? Ahora, ya esto pues lo he explicado cuando hemos visto la replicación del VIH ahí, cuando hemos hecho la replicación viral, ¿no? Su célula hospedera, los linfocitos T, porque tienen esta proteína, la proteína CD4. Acá. Los estudios realizados en miles de personas han revelado que la mayor parte de las personas infectadas con VIH son portadoras del virus durante años antes de que se produzca suficiente daño al sistema inmunológico que se manifiesta ya pues con nombre de SIDA. Su periodo de incubación, como les digo, es sumamente largo, ¿no? 5, 7, 10 años. Y durante ese tiempo estas personas aparentemente están asintomáticas, ¿no? No saben y siguen diseminando el virus a través de contacto sexual, transfusión de sangre, etcétera, etcétera, varias modalidades relacionadas a eso. Ahí. Su transmisión, fíjense. Sangre o semen, ¿no? Al tener sexo sin protección con una persona infectada, sea homo u heterosexual, acá. Al compartir agujas, jeringas para drogas, medicinas, esteroides y vitaminas, ¿no? Al compartir las agujas para hacerse tatuajes o abrirse agujeros para los aretes, para sus, ¿cómo le dicen esos? Eso que se ponen en la orejita, aquí en la nariz, en el ombligo. ¿Cómo? Piercing. Ah, eso, pues seguro ustedes lo usan, ¿no? Por eso es que saben. Mediante esas formas, pues uno se infecta. Ya obvio que sabemos cuál es su acción patogénica de este virus, ¿no?
de este virus. O sea, así como el virus de la hepatitis B va a destruir a los hepatocitos. Entonces, este virus, pues, prácticamente desaparece del mapa a los linfocitos T. Y sabemos ya muy bien qué papel cumplen estos linfocitos T en el sistema inmunológico. Razón por las cuales defensa cero, ahí recién se presenta pues el SIDA. Y cualquier otro agente, sea patógeno, sea oportunista, ya a esa persona lo mata. Y aquí tenemos pues esto de aquí, el análisis, lo usual, lo común, lo rutinario es esta, el ELISA y el Western blot. ¿Cómo es considerado el ELISA? Jóvenes. ¿Aló? ¿O llamo? Bueno, estarán esperando a que les llame. A ver. A ver, a ver. García Vivian. Sí, profesor. Aquí les estaba mencionando, hay dos ensayos, el ELISA y el Western blot. ¿El ELISA cómo es considerado? Es un ensayo, es un inmunensayo. Un inmunoensayo. ¿Y el Western blot? Supongo que también, la verdad, no he investigado de ese. También un inmunoensayo. Ujú. ¿Y cuál será la diferencia? Que uno es ELISA y otro es el Western blot. Profesor, la verdad no lo sé. Vaya, hijita. Y eso deben saberlo ya. Eso ya deben saberlo ya. Qué raro. Qué raro. Fíjense, jóvenes. A ver, les voy a dar una pauta. ¿Alguien de ustedes es mamá? ¿Aló? No, bueno. No. ¿Nadie? ¿Nadie todavía es madre de familia? No, todavía. No, todavía son madres en potencia, recién. Ya, muy bien. Eso es loable. ¿Por qué? Porque primero son los estudios, la profesión y después de ahí los hijos que se vengan, ¿no? A ver, ¿qué es lo que, qué análisis de así le hacen a una mujer embarazada que va a su control prenatal? Le hacen en el laboratorio la batería de gestante, que es el primer examen que se le hace. Ajá. Que incluye lo que es la toma de muestra de sangre para glucosa, todo eso. Ya, y su hematocrito, hemoglobina. Ya, ¿qué más? Su grupo sanguíneo. Ya, ¿qué más? ¿Eso es todo? El examen de orina también se le hace. Claro, para ver si tiene infección urinaria. ¿Qué más? ¿Y la sangre solamente es para ver su glucosa, su hemoglobina, su hematocrito, solo para eso? Creo que también se le hace para ver el HCG, la hormona coriónica del embarazo, algo así. Claro, si está en su primer control prenatal ya es porque ya está pues, esa chica embarazada ya. Y eso no se hace, bueno, mayormente no lo hacen en la sangre, no, sino en la orina. ¿Qué? ¿Nada más? Ya, miércoles, se pasaron ustedes. ¿El Papa Nicolau, profesor? Papa Nicolau, no. Fíjense, jóvenes, a una mujer embarazada que va por primera vez a su control prenatal, aparte de esas pruebas que le hacen su prueba rápida contra el VIH. ¿Por qué? Porque podría estar VIH positiva. Y les digo, prueba rápida. Al igual que aquí hacen Profe, eso no lo coronavirus. hacen. Prueba rápida, dime. Eso no lo hacen porque, por ejemplo, yo cuando he trabajado o he estado como practicante de posta, ellos ya se hacen cuando se van a casar, algunos. Cuando se van a casar, piden no, eso ahora, para el matrimonio, su carnet. no, ahí ahora también es les hacen obligatorio, rapid hija, test. es obligatorio es ahora.
Antes era, digamos ya. así, digamos, cuando no es obligatorio, opcional, ¿no? Si querías te hacías, si no, no. Pero ahora no. A toda embarazada, a toda pareja que se va a casar, etcétera, de frente su prueba de VIH. ¿No? Ahora, les VIH y pregunto, sífilis, creo, porque el rapidez trae los dos. su PCR es otro. PCR es otro. No, mejor dicho, PCR, no, su RPR. El RPR es para sífilis, ¿no? Pero el VIH es para el virus. Y les digo prueba rápida. ¿Qué significa esa prueba rápida? ¿Que es 100% confiable? No, que puede haber falso positivo. Puede haber falso positivo, ¿no? Como aquí sucede pues, con el coronavirus, ¿no? Positivo al coronavirus. Después le hacen su prueba molecular. Negativo. ¿Qué? ¿Y por qué? ¿No? O lo contrario. Prueba rápida. Negativo. Le hacen su prueba molecular. Positivo. Madre santa. Igualito. O sea, hay falsos, positivos y negativos. No es confiable. Entonces, jóvenes, cuando hay una sospecha de VIH, ya yo les conté inclusive, ¿no? El VIH es una enfermedad así de impacto. Les dije, ¿no? Y les comparé todavía con la gonorrea y el VIH, ¿no? Me diagnostican gonorrea. Ay, chispas, sí, seguramente, doctor, por ahí me he ido, ya me contagié. Entonces ya mi tratamiento, ¿no? Normal, ¿no? Su medicamento, todo esto, le aplican sus dosis y pum, se sanó. Pero cuando a uno le dicen, eres VIH positivo, madre mía, ya yo me veo ya como calavera, ya, ¿no? ¿Ya para qué sirvo? ¿Para qué ya? Este mundo ya no es para mí. Prácticamente ya me considero así como muerto. Entonces, así es esto. Entonces, cuando uno se hace el diagnóstico, ELISA es la primera prueba que te hacen. Y a esta ELISA se le conoce pues como prueba presuntiva. Muy bien. Me hacen la técnica de ELISA. Claro, esto no es pues como la prueba rápida, ¿no? La técnica de ELISA tiene todo su proceso. ¿Listo? Y me sale positivo. Madre mía. Chispas, ¿y ahora qué hago? Bien, pero el médico me dice, pues, pero esto todavía es la prueba presuntiva. Puede haber todavía error. Entonces, esa es su prueba, ese es su suero, lo vamos a confirmar. Es decir, la prueba confirmativa. ¿Y con qué lo confirman? Con este examen de Western Blot. Con eso lo confirma. Entonces, aquí sale positivo, lo mandan a hacer su prueba confirmativa a través del Western Blot. Llega, abren el sobre, yo estoy pero ya mojadito de sudor y de nervios para saber la noticia. Abren y dicen, Western Blot, negativo. Uf, recién se me viene el alma al cuerpo también, ¿no? ¿Por qué? Porque ELISA se ha equivocado. Ha habido reacción cruzada con esto. Entonces no es el 100% pues específico, ¿no? Puede ser sensible, pero no específico, ¿no? 95, 96% de especificidad, hay un margen todavía de error, ¿no? Pero ya es pues confirmar las proteínas víricas ya extraídas, exclusivamente las proteínas de los virus. Y contra esas proteínas, esos anticuerpos van a reaccionar. Y si efectivamente estoy con el VIH, va a salir pues positivo, Western Blot, positivo. Madre santa. Ahí recién se confirma que esa persona tiene VIH, ¿no? E inmediatamente ahí interviene pues la consejería ya, ¿no? Con otras palabras, el tratamiento psicológico de esas personas. Como les dije, es una enfermedad de impacto. El tratamiento, la consejería psicológica, entonces ya pues le hablan,
le dicen acepta ya tu condición, pues, tú no te vas a morir siempre y cuando tomes tu tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de ahí. Y como tal, jóvenes, entonces, el tratamiento que se da acá, ojo, no es para eliminar al virus, sino para disminuir la carga viral. Ya sabemos de qué manera se puede disminuir la carga viral, es decir, las formas de frenar el proceso infeccioso con ese virus, ¿no? Desde su acoplamiento, desde su integrasa, desde su, ¿cómo se llama? Su ARN, mejor dicho, su transcriptasa inversa, etcétera, etcétera, etcétera. Un momentito ahí, por favor. Disculpen. Entonces, jóvenes, el tratamiento consiste en eso, pues, ¿no? Acá dice cantidad de VIH que hay en la sangre de una persona infectada. Carga viral alta tiene más posibilidad de progresar a SIDA que personas con bajos niveles. Esto es lo que se requiere, que esas personas con el tratamiento antirretroviral se disminuya, pues, la carga viral, ¿no? Acá. Y como tal, manteniendo su carga viral así disminuida, entonces tampoco pues no va a haber mucha destrucción de los linfocitos T4. Esos linfocitos T4 siempre van a estar ahí, todavía actuando, ¿no? Y listo. Y ese tipo de tratamiento va a hacer pues que esa persona pues pueda vivir muchos años, ¿no? Hay como estamos viendo cuántos personajes públicos están viviendo años, años, haciendo su vida normal, ¿no? Profesor, dime. Una pregunta. En el caso, bueno, de, por ejemplo, de Ernesto Pimentel, que él tiene SIDA. No, Ajá. que tiene No es VIH. SIDA, tiene No, él VIH. tiene VIH. Ajá. Ujú. Ya, él comentó que tiene, o sea, él se hacía como un cambio de sangre, que cada cierto Ajá. tiempo se hacía transfusiones como para que recupere Ya. su... Entonces, si él lo sigue haciendo siempre, porque tiene los medios económicos y todo, nunca va a llegar a SIDA. O con el tiempo eso ya no va a servir. Claro, no, o sea que normalmente esa persona pues está viviendo su vida así de manera rutinaria. ¿Por qué? Porque están manteniendo esta carga viral por debajo de esos niveles bajos, ¿no? Baja carga viral. Esa persona nunca se va a librar del virus, No, pero claro. sí no O va a sea, entrar nunca... pues a SIDA. ya. No Por va a eso no va a entrar a entrar a SIDA. SIDA. Claro, Ya. va a entrar a SIDA siempre y cuando pues deje de tomar esto y todos sus linfocitos T4 sean eliminados con el virus. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Muy bien, entonces está todo claro esto de la ELISA y el Western blot. Esta es prueba presuntiva y esta es la prueba confirmativa, ¿no? Así, de esa manera. Bien, el virus de la influenza. Otro virus sinvergüenza que no... Hoy chispas, nos falta menos de 4 minutos. Ya esto lo haremos pues ya la próxima semana.